Hola, Dios te bendiga, te saluda Nati Maldonado. Hoy quiero invitarte a escuchar la palabra de Dios, un momento para meditar en ella y para comenzar el día de la mano de nuestro Dios. Prestemos atención. El tema de hoy se titula Aunque la prueba sea grande, yo seguiré confiando en Dios. Amén. Quiero que vayas conmigo, vamos a ir a Salmos. Vamos a ir al libro de Salmos, capítulo 9, versículo 2. Dice la palabra de Dios: Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre altísimo. Amén. Aquí en este capítulo 9 de Salmos dice acción de gracias por la justicia de Dios. Pero vamos a leer también el versículo 1. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre. Dice, mis enemigos se volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti. Has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Amén. Hoy vamos a aprender de, aunque la prueba sea grande, seguiré confiando en Dios. Y vamos a ver la historia de dos hombres, ¿sí? Quizás la hayas escuchado alguna vez y quiero que vayas conmigo al libro de Hechos. ¿Sí? Hechos capítulo 16, y vamos a encontrar el momento en que Pablo y Silas son encarcelados. Pero vamos a empezar a leer desde que comienza esto, que son encarcelados. Vamos a ir al versículo 22. Dice, entonces se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardara con seguridad, el cual al recibir esta orden los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sabes? Algo interesante es de que a estos dos hombres, a Pablo y a Silas, los habían azotado fuertemente. Imagínate con cuánto tiempo los habrán azotado y los meten a la cárcel, y estos hombres aún ¿qué? Siguen orando a Dios. Estos hombres aún ¿qué? Siguen alabando a Dios, siguen cantando himnos a Dios. A veces nosotros llegan las pruebas y en vez de acercarnos más a Dios, a veces no lo hacemos. Nosotros, a pesar de las pruebas, a pesar de las adversidades, debemos estar contentos y felices, como leamos en Salmos, ¿cierto? Entonces ahora aquellos hombres, después de ser azotados por un buen momento, por un largo tiempo, los meten a la cárcel. Pero estos hombres aún se mantenían cerca de Dios. ¿Cómo? Orando, cantando himnos. Y ahora lo más interesante es de que los presos ¿qué? Estaban escuchando. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero, y al ver abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron guardias a decir: suelta a esos hombres. Amén. Ahora encontramos que estos hombres, Pablo y Silas, se encontraban orando y cantando himnos. De repente vino un terremoto, las cadenas, aquello que sujetaban a los presos, a todos que se encontraban ahí, se soltaron. Y resulta que aquel hombre, ¿verdad? Aquel guardia, dice que en ese momento se levantó, dice, se despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel sacó ¿qué?
su espada y se iba a matar. ¿Por qué? Porque era un cargo, ¿verdad?, bastante fuerte. Él estaba vigilando un poconón de presos. Obviamente, si él no cumplía y si de repente los jefes, los que estaban como jefes de él, se enteraban de que dejó huir a todos esos presos, imagínate cómo sería el castigo para aquel hombre. Entonces él inmediatamente saca ¿qué? Su espada y se iba a matar. Pero en ese momento Pablo, ¿verdad?, lo detiene y le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Sabes algo curioso? Las cadenas de todos fueron ¿qué? Sueltas, pero ningún hombre escapó. Todos se quedaron ahí. Y ahora aquellos hombres se encontraban en este momento, y vamos a ir al versículo 9 para que te des cuenta que aquellos hombres iban a cumplir la obra misionera también. Versículo 9. Una noche Pablo tuvo una visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir ¿a dónde? A Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Ahora estos hombres iban ¿a dónde? A Macedonia, a cumplir una obra misionera, a llevar la palabra de Dios. ¿Por qué se vino esta visión? Porque aquel pueblo requería de la palabra de Dios. Hoy muchas veces quizás Dios te ha llamado a predicar a este lugar, a llevar la palabra a este lugar. ¿Por qué? Porque se requiere de la palabra de Dios. Y ahora vemos de que aquel momento en que Pablo y Silas fueron a Macedonia no fue en vano, pues gracias a Dios almas llegaron a los pies de Cristo. ¿A través de qué? A través de la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino del testimonio de Pablo y Silas. Nosotros a veces en nuestra vida vamos a pasar aflicciones, ¿cierto? No es fácil la vida del cristiano. Incluso cuando mismo Jesús lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo y Silas estaban confiados en las manos de Dios. Sabían que si estaban ahí, Dios sabía cómo hacer las cosas. Si los mandaron a la cárcel, sabían de que ¿qué? De que iban a encontrar un alma ahí para llevar a los pies de Cristo. Incluso vemos de que todos los presos estaban escuchando a Pablo y a Silas cuando oraban, cuando cantaban himnos. ¿Cuántas personas en ese momento de aquellos presos se convirtieron? ¿Cuántas personas quizás en ese momento aceptaron al Señor Jesucristo? Pero entonces aquel trabajo no era en vano. Sí, pasaron, como se dice, tribulación, pasaron problemas, fueron azotados, pero ellos aún seguían con una alegría por dentro, porque sabían de que aquel trabajo que estaban haciendo, aquella obra misionera no iba a ser en vano, porque en ese momento vemos la conversión de un hombre, ¿verdad?, que le pregunta a Pablo, le dice: oye, ¿qué hago? ¿Qué hago yo para ser salvo? Porque él tenía esa duda. ¿Y qué le responde? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y aquel hombre se fue como contento, feliz, alegre, porque ahora, ¿verdad?, se le brinda una nueva oportunidad. Y nos damos cuenta que más adelante aquellos magistrados mandan ¿a qué? A que ya suelten a Pablo y suelten a Silas. ¿Sabes qué? Dios sabe cómo hacer las cosas en su debido momento. ¿Pasaron trabajo Pablo y Silas? Claro que sí. Pero también hubo recompensa y también, ¿verdad?, hubo almas que llegaron a los pies de Cristo en ese momento. Quizás a través de nuestra tribulación, a través de nuestros problemas, puede ser de testimonio para muchas personas. Y a través de tu testimonio, muchas personas llegan a los pies de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estar contentos y cantar alabanzas aún en medio de la dificultad. Si nosotros vemos aquellos hombres, ¿verdad?, no, como se dice, quizás fueron allá a Macedonia porque Dios, ¿verdad?, les dijo vayan, o a través de la visión. Y así pasa con cada uno de nosotros. Nosotros debemos de cumplir la obra misionera. Si Dios te dice ve allá, tú vas allá y vas a hablar de la palabra de Dios. ¿Por qué qué? Porque nosotros estamos aquí en la tierra para ser vasos útiles en las manos de Dios para llevar su palabra. Entonces, hoy, ¿cuál es la enseñanza al día de hoy? Que a pesar de que la prueba sea grande, que a pesar de que de repente no encuentres salida, que seas de repente ves de que estás pasando una aflicción, un momento difícil,
aún tú con ganas y con fuerzas te levantas, oras a Dios, le das gracias a Dios aún en medio de la dificultad, porque Dios no te va a colocar una carga que tú no puedas soportar. Dios te ayuda aún en medio de aquella dificultad. Entonces, aunque sea, como se dice, difícil para ti aquella prueba, debes saber de que aquel momento difícil va a ser un testimonio y también una preparación para tu vida, porque cada prueba y cada dificultad nos va a nosotros perfeccionando. Entonces, ese testimonio debes de contarlo, ese testimonio debes de llevarlo a otras personas, porque puede ser también para la conversión de todas aquellas almas que necesitan de Cristo Jesús. Acordémonos de que hay muchas personas aún de que no conocen de Cristo, que están perdidas y que necesitan salvación, que necesitan conocer a ese Dios de nuevas oportunidades, a ese Dios maravilloso. Entonces, esa es la invitación el día de hoy, y quiero que por último, quiero que vayas conmigo para leer un bonito versículo. En Mateo capítulo 5 versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para ser salvos? Creer en Cristo Jesús, y entonces seremos salvos. Entonces vamos a orar para darle gracias a Dios por este momento de enseñanza que nos ha permitido. Eterno Padre Celestial, te damos las gracias hoy por este día que tú nos has permitido. Gracias por este momento de enseñanza también que nos has permitido para aprender aún más, Señor, de tu palabra. Gracias porque tú día a día nos vas instruyendo, nos vas perfeccionando para tu obra. Gracias porque hemos podido comprender que a pesar de la dificultad, así como Pablo y Silas se encontraban en momentos difíciles, tú, Señor, aún le diste la victoria. A través de esto, Señor, almas llegaron a ti. Gracias, Padre Celestial, porque en cada momento nos cuidas, nos proteges, colocas ángeles alrededor de cada uno. Permítenos seguir siendo vasos útiles en tus manos y que llevemos siempre tu palabra. Gracias, Señor, perdona por favor cada uno de nuestros pecados, llévanos siempre por caminos rectos, porque en Jesús lo pedimos todo. Amén. Bueno, esto ha sido la enseñanza del día de hoy. Recuerda, comparte este devocional para que llegue a más personas, y hoy te coloco una tarea el día de hoy. Envíale un versículo de la palabra de Dios a tus amigos, a tus hermanos de la iglesia, a tus familiares. Envíales un versículo de la palabra de Dios, el que hoy Dios te muestre, y envíaselo a muchas personas. Acuérdmonos de que la palabra de Dios es eficaz. La palabra de Dios a nosotros también nos llena de vida, nos alimenta, porque es el pan de vida de cada uno de nosotros a diario. Así que bendiciones y que Dios te bendiga mucho. Espero haya sido de gran bendición este devocional para ti. Me despido no sin antes invitarte a mi página en Facebook como Nati Maldonado. Allí podrás encontrar cada devocional.